Bueno, muchísimas gracias. El tema entonces que elegí para esta Lectio Brevis se puede titular, como figura en pantalla, miedo a la responsabilidad, o también el miedo a la madurez, a madurar, ¿no? Porque el problema de la falta de madurez aqueja notablemente a nuestra sociedad, que ya no solamente, como ha sido siempre, tolera este problema, sino que incluso lo promueve como forma de vida. Las causas de la inmadurez son múltiples y quizá haya no haya dos personas que sean inmaduras por las mismas razones, pero destaco tres de estas principales que están presentes en la mayoría de los casos, ¿no? En algunas personas inmaduras priman razones constitucionales. La base caracterológica o temperamental, por ejemplo, sin exagerar mucho esto, pero se sabe que el temperamento sanguíneo y los relacionados con él son tendencialmente más superficiales y más propensos, por lo tanto, a la inmadurez. Mucho más marcado es cuando se trata de patologías del desarrollo, ciertos trastornos de la personalidad, etc. En otros influyen motivos más bien ambientales, por ejemplo, deficiencias educativas, familiares, por ejemplo, puede pesar mucho la ausencia paterna en la crianza y educación de la persona. Las familias que hoy en día se llaman con este nombre que es bastante desagradable, disfuncionales, ¿no? Las llamadas también con nombre todavía más feo, familias ensambladas, etcétera, que todo esto evidentemente crea un ambiente donde la madurez de la persona encuentra muchos obstáculos para desarrollarse. Puede ser también esa inmadurez el resultado de episodios que han marcado un bloqueo en la maduración, por ejemplo, el caso de abusos, de abandonos, sin exagerar esto demasiado, es decir, en muchos casos de abusos, abandonos y estos problemas familiares se dan problemas de bloqueo, de freno, de ralentización de la madurez, pero no siempre en todos, ¿no? Y por último menciono el miedo al crecimiento o el gusto en la prolongación del estadio infantil y adolescente, que es en el que de alguna manera me voy a detener un poco más. La psicología se interesa cada vez más en este fenómeno que se ha convertido en un problema cada vez más masivo. Algunos lo califican como miedo a crecer y por eso lo llaman síndrome de Peter Pan, aludiendo a esa pieza teatral de James Barrie, Peter Pan, el niño que no quería crecer, ¿no? Personaje que dice, como una especie de lema que lo define, lo siguiente: quiero permanecer niño para siempre y divertirme. La expresión síndrome de Peter Pan se debe al psicólogo junguiano Dan Keeley, autor en 1983 del libro El síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece. Parece que no se trata propiamente de una patología psicológica, sino de un conflicto afectivo y espiritual. Jung ya lo había analizado en su obra acerca de la psicología del arquetipo del niño, y a fines de la década del 50 lo estudió la psicoanalista junguiana Marie-Louise von Franz en una obra que ella tituló El Puer Eternus, apelativo tomado de la mitología latina, ¿no?, que designa, Puer Eternus, a los hombres y mujeres que, según los psicoanalistas, dentro de esta corriente, ¿no?, de Jung y del psicoanálisis, los hombres y mujeres, que no superan el complejo materno, desarrollando conductas típicamente adolescentes durante toda o buena parte de sus vidas. Bien, el valor de la explicación que dan esta corriente de psicología es discutible, pero la realidad del problema que ellos analizan es inobjetable. O sea, el problema existe, aunque nosotros no lo expliquemos de la manera que lo hacen ellos. En nuestros días, lo novedoso es la enorme extensión que ha tomado el fenómeno.
El problema, como afirma un estudioso del mismo, que se llama Jon Savage, es que la eterna juventud, que es lo que buscan en definitiva este tipo de personas, aunque no lo sepan que lo están buscando, se paga, dice él, con la maldición del desarrollo bloqueado. O sea, uno puede ser siempre joven en el sentido, digamos, de la persona que no crece o que no acepta, por ejemplo, todo lo que es propio de un adulto, por ejemplo, la responsabilidad, de ahí el título de esta conferencia, pero con justamente el precio gravísimo de quedar fijados en un estadio de inmadurez. Quiley, en su obra El síndrome de Peter Pan, constató que, esto lo había visto ya en su trabajo con adolescentes, universitarios y jóvenes esposos, constató que cada vez había más jóvenes que no se convertían en adultos. Y le empezó a llamar la atención sobre todo cuando los que venían a su consulta universitaria incluso ya estaban casados. Por eso describió lo que llamó, como ya dije antes, el síndrome de Peter Pan. Lo describió como un estilo narcisista de la personalidad, o sea, centrada en sí misma, la falta de normas y límites, la consideración de que todo es debido y el temor a asumir responsabilidades. Describe a estas personas como aprisionadas, dice él, en el abismo entre el hombre en lo que no quieren convertirse, ese hombre en el que no quiere convertirse, y el muchacho que ya no pueden continuar siendo. Por eso no son ni una cosa ni la otra, no es posible. Hay una estrecha relación entre este fenómeno y la pérdida de la tradición clásica de las edades de la vida. Porque, y esto muy pocos lo saben, el interés por la adolescencia como etapa de la vida es algo reciente. Concretamente, el énfasis comienza en el siglo XX con una amplia monografía de Stanley Hall, que se tituló así, Adolescencia, publicado en 1904. En 1942, o sea, 40 años después de esto, el sociólogo Parsons introduce el término cultura juvenil, recién ahí aparece. ¿Y para qué? Para caracterizar el estilo de vida de los muchachos norteamericanos, que es el ambiente donde él trabajaba. 2 años más tarde, en 1944, se funda en Estados Unidos la revista Seventeen, o sea, los 17 años, para nosotros sería la adolescencia, ¿no? Dedicada enteramente a los y las jóvenes en torno a esa edad, los que comenzaran a ser llamados a partir de ese momento los teenagers, ¿no? Los que están haciendo los teen, o sea, digamos, de los 10 hasta los 20 años, concretamente la mitad, más que nada, eso, los 17 más o menos, ¿no? Se puede comprender fácilmente que los intereses eran fundamentalmente comerciales, buscando fabricar una nueva categoría de compradores y una nueva gama de productos, es decir, la moda de los consumidores adolescentes. Hasta ese momento la franja de la vida no le prestaba mucha atención, incluso hay, por ejemplo, expresiones de poetas como Shakespeare donde desprecia, o sea, no quieren pasar por la adolescencia, justamente es una etapa que no la llaman adolescencia, pero una etapa pava para ellos, o sea, hay que directamente pasar la madurez. Dios me libre de esto, hace decir alguno de sus personajes Shakespeare, ¿no? Hasta el siglo XIX se consideraba que cuando un niño dejaba de ser tal, se convertía en adulto, es decir, sentaba cabeza, iniciándose ya en el trabajo o casándose. En la edad en que ahora uno entra en la adolescencia, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un par de siglos, una muchacha se casaba y comenzaba a gobernar su casa. Y no faltaban muchachos que apenas frisando los 20 años conducían ejércitos en batalla. Cuando nosotros escuchamos o leemos en los libros de exégesis del Nuevo Testamento de que la edad que se calcula, por ejemplo, para la Virgen en el momento de la Anunciación tiene que haber sido eso, 16, 17 años, quizá incluso menos, 15 años, y uno dice, qué jovencita, no, pues que era la edad normal en que una muchacha se casaba y ya empezaba a formar su familia. Ciertamente que era jovencita, pero no era una cosa normal como en este momento nos resulta, ¿no? Pero en los últimos tiempos, tanto la figura del niño como la del adulto se han desfigurado notablemente, creciendo de forma desmesurada la del adolescente. Y a partir de los años 60, donde se da esa tremenda revolución cultural,
se da un paso más, llegándose a hablar insistentemente de la desaparición de la infancia. Porque ciertamente es así, hoy en día se puede dar mucha importancia a los niños de palabra, pero la infancia como tal se tiende a que desaparezca deliberadamente. Deliberadamente. Lo que nosotros llamamos niños no son personas humanas que están haciendo la etapa de la infancia, sino una cosa que no es la infancia. Se tiende a abandonar, de hecho, cuanto antes la fase de la niñez, pero para instalarse en una eterna juventud. En efecto, asistimos ahora al llamado fenómeno del niño acelerado, ¿no? Se lo llama así, ¿no? Que ha dado nombre a un nuevo síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? Una cosa muy nebulosa cuando quieren decir síntoma, no están pensando en una enfermedad necesariamente, ¿no? Pero se lo llama así el síndrome de Harriet Child Syndrome, ¿no? El síndrome del niño acelerado. ¿Quién es este? Es el niño ansioso por reclamar su independencia y autonomía del adulto en nombre de una precocidad muy aplaudida por la publicidad. ¿Por qué? Porque representa un gigantesco negocio. Así como se introdujo la categoría de la adolescencia por intereses comerciales, también lo de este nuevo niño, ¿no? Es también un interés comercial, es un objeto comercial. Los niños son presentados por eso hoy en día como si fueran adultos clonados, pero en miniatura. Cada vez aparecen más programas televisivos y cinematográficos donde niños pequeños asumen actitudes y poses típicas de los adultos. Son vivos, pícaros, inteligentes, con razonamientos de grandes, que dejan como tontos a sus padres, especialmente en el campo del uso de las tecnologías. La publicidad incluso los presenta frecuentemente erotizados como baby models, que imitan las modelos adultas y provocativas. De este modo se ha cancelado o restringido notablemente la edad infantil. Estamos asombrados ante el fenómeno de la precocidad infantil, como si los niños hubiesen adelantado su crecimiento y actuaran como adultos. Pero en realidad lo que presenciamos no es un fenómeno de maduración precoz, sino de tecnicismo precoz. El niño tecnológico, como se usa decir hoy en día, o por lo menos en muchos ambientes, que sorprende con su manejo de los medios que es superior al de muchos adultos, en realidad es inmensamente inmaduro. No es dueño de la tecnología, sino su víctima precoz. Lo que nos presentan como niños prodigios son frutos de una manipulación que viene ejerciéndose sobre la humanidad desde hace más de medio siglo, dando como resultado un empobrecimiento notable de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y hasta la atrofia de su capacidad de entender y comprender abstracciones, juicios éticos, valoraciones singulares, etc. Giovanni Sartori lo llamó ya a fines del siglo pasado el video niño, porque en ese momento lo que estaba, digamos, más de moda como tecnológico era la televisión, todavía no estaba el fenómeno de internet, estamos hablando de los años 80, 90, Sartori, ¿no? Esto es el niño crecido ante un televisor, que hoy en día pasó a ser una computadora, una consola de juegos y un teléfono móvil. Este video niño de Sartori, cuando llega grande, dice este autor, este sociólogo italiano, es un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto, sigo leyendo a Sartori, son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, el video niño no crece mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. Cuando Sartori escribía esto en su época, tenían que pasar 30 años para ver si era verdad lo que decía. Hoy nosotros sabemos que esto es absolutamente verdad y que se ha quedado muy corto. También sostenía, la televisión produce imágenes y anula los conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. La perspectiva futura es, pues, decía él, escalofriante. Sigue diciendo, el video niño de hoy, de la primera oleada, se limita a desplegar un cerebro lógica y racionalmente atrofiado. El multimediatizado de mañana, de la segunda oleada, que no es la nuestra,
nuestra, esto pasó a su vez hace 20 años atrás, ¿no? Será también entonces un yo desintegrado, un yo deconstruido que irá a poblar las clínicas psiquiátricas. Hace 20 años que trabajo y asesoro psicólogos, que muchos de ellos trabajan con niños, y les puedo decir que esto es exactamente así. Lo mismo ha sostenido Nicolás Carr, mucho más reciente que nosotros, ya analizando los efectos de Internet en un libro que se los recomiendo leer, ¿no? Tampoco es un super estudio, pero es interesante. Se titula ¿Qué está haciendo Internet en nuestras mentes? Subtítulo Superficiales, ¿no? Y más recientemente, esto es nuevo del año pasado, el doctor en neurociencia y director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia, Michel Desmourget, en su libro que se titula en castellano La fábrica de los cretinos digitales. Cretino significa la persona que tiene una deficiencia, ¿no? En ese sentido. Cretino se origina para la palabra, digamos, misericordiosa, para decir, hace un par de siglos atrás, o más quizá, para designar a las personas con problemas así, digamos, psicológicos, de deficiencia sobre todo, bueno, pobres cristianos, en francés chrétien, y de ahí viene cretino. Cretino entonces no quiere decir como nosotros a veces lo usamos una mala persona, sino esto, simplemente una persona deficiente. Bueno, la fábrica de los deficientes digitales, que es toda esta nueva tecnología, ¿no? Pero si la edad infantil es ignorada cuando debe educarse como tal, termina por reclamar su parte más adelante, es decir, en la segunda fase de la vida, cuando ya no se es más niño. Daría la impresión de que el hombre que no ha tenido infancia experimenta la sensación de haber sido defraudado, bloqueándose en la pretensión de ser un eterno adolescente, es decir, Peter Pan. Por eso el hombre inmaduro se caracteriza por la superficialidad y la emotividad típicas de la edad infantil. De este modo las cosas se han trocado, ¿no? Dice un autor que escribió un libro, Postman que se llama La desaparición de la infancia, ¿no? Esto a mediados de los 80, del siglo pasado, ¿no? Dice así: si se mira atentamente el contenido de la TV, se puede encontrar una documentación bastante precisa, no solo del nacimiento del niño convertido en adulto, sino también del adulto convertido en niño. Salvo raras excepciones, los adultos que vemos en la televisión no toman en serio su trabajo, no crían niños, no hacen política, no practican ninguna religión, no representan ninguna tradición, no tienen capacidad de pensar en el futuro, de formular seriamente proyectos, no son capaces de hablar extensamente y nunca saben evitar actitudes propias de un niño de 8 años. Esa es la imagen que se nos da de un hombre, ¿no? En los programas televisivos, en las películas, etc., ¿no? Y añade Giovanni Cucci lo siguiente, es un jesuita italiano que ha escrito mucho sobre psicología y sobre este aspecto en concreto, lo siguiente, dice: esta desaparición del adulto se traduce también en una redefinición de los roles familiares. Ya no son los hijos los que deben aprender de los padres y recibir de ellos normas y límites, sino los padres que se acomodan a los criterios y a los comportamientos de los hijos, buscando de este modo obtener su aprobación. El verdadero problema, sigue diciendo Cucci, es que tal infantilismo no viene hoy criticado, sino más bien exaltado y alentado. Como resultado, tenemos lo que señala otro psicólogo, una inmadurez galopante. ¿Cuáles son las posibles causas? Cucci señala 3 elementos que parecen haber contribuido al crecimiento notable de este fenómeno en la sociedad actual, que son la desaparición del padre, la relación deformada entre el niño y su madre y el miedo a la responsabilidad. Primera es la desaparición del padre, que se traduce en la ausencia del padre, o bien una presencia superflua. Sobre este tema yo ya me he explayado en algún escrito, como en la crisis de paternidad del padre ausente, y yo no me voy a extender en él. La segunda causa es una relación posesiva entre madre e hijo que lleva a la crisis no solo del padre, sino de la misma masculinidad.
Se trata del hijo mimado y sobreprotegido, fenómeno que se ve en muchas sociedades, en particular por una realidad cada vez más extensa, que es el hijo único. O sea, es lógico que cuando una persona tiene un solo hijo, se aferra a eso como su único futuro. Pasa eso, ¿no? Cuando se trata de un hijo único y además criado por un progenitor solo, lo que ahora llaman familias monoparentales, es decir, madres solteras o padres separados, los riesgos de que el niño sea tratado como un mini adulto son muy grandes. El miedo a la natalidad ha hecho crecer enormemente el número de hijos únicos, lo que significa también hijos solos. Esto es casi una regla en países como Italia, España, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? En las familias evidentemente naturales de esos países, no así entre los inmigrantes, especialmente de religión musulmana, que tienen a diferencia muchos hijos y serán por eso en el futuro los dueños de esas naciones. Estos hijos únicos, ¿no? Que digo hijos únicos, que son hijos solos, es decir, no tienen a nadie, recogen todas las ansias, preocupaciones, aspiraciones y frustraciones de sus padres. Crecen desarrollando una sola dimensión, la vertical. Su relación es padres-hijo. Y desconocen la horizontal, hermanos, la cual jamás puede ser suplantada por los amigos, cuando los hay, los cuales son generalmente también hijos únicos. O sea, a su vez, en su casa tienen el mismo problema educativo. Por lo tanto, no pueden dar lo que ellos sí tienen a los que no lo tienen, porque son todos carentes. Adolecen todo de lo que se llama socialización primaria, que es la que se establece entre los hermanos, o los primos muy cercanos, o los amigos muy cercanos, como son muchos, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy serias, incluso psicológicas. Ya en 2001 se verificaba en Italia el fenómeno de que 1 de cada 5 niños sufría problemas depresivos. Y adivinen qué, casi todos eran hijos únicos. Imaginen lo que puede estar ocurriendo ahora después de un año de aislamiento obligatorio y distancia social por culpa de la actual pandemia. Porque estamos hablando incluso de algo donde antes no era tan grave como ha sido en este último año. El hijo sobreprotegido por la madre corre el riesgo de crecer con miedo a todo, incapaz de autoridad, de poca estima de sí mismo, de deseos confusos. Él sabe lo que no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, pero no sabe lo que quiere. Y por último, la tercera causa es el rechazo a la realidad entendida como responsabilidad, el miedo a la frustración, a la fatiga, al dolor que implica siempre la responsabilidad. Y esto es lo que se llama la mentalidad de Peter Pan. Así, llamada así por los psicólogos, ¿no? Y algunos muy serios, que se puede describir con una serie de notas características que voy a resumir en 5, que no son las únicas, pero son las principales. Primera de esas características de esta mentalidad de Peter Pan es la aproximación fantasiosa y emotiva a la existencia. Es una actitud que evita la fatiga del pensamiento serio, apostando más al vivir de las emociones y de las fantasías. Quienes mejor conocen esta debilidad son los más media, que aprovechan para mover y manipular a las personas, suscitando sentimientos, moviéndolas por argumentos meramente afectivos, haciendo que vivan de quimeras sin asiento en la realidad. De esta manera se maneja el mundo de la publicidad comercial. Pero las emociones se caracterizan, como bien sabemos, por la inestabilidad y la precariedad, pues los estados emotivos son pasajeros. De ahí que hoy resulte tan difícil tomar decisiones estables y definitivas, que son las que caracterizan la vida propiamente adulta. Ni las promesas matrimoniales, ni los votos religiosos parecen hoy en día definitivos para tantas personas. Las justificaciones que se oyen a menudo aluden precisamente a esta falta de reflexión y ponderación de la realidad. Bueno, es que yo no quería, yo no pensaba, no era plenamente consciente, no me había dado cuenta. O sea, si todo esto es verdad, que son las excusas que esgrimen la mayoría de las personas que dejan una responsabilidad en medio del camino y que es cada vez más frecuente, si esto es así, significa muy simple que estas personas han vivido solo de apariencias, no se han dado cuenta de dónde están parados, de lo que están haciendo,
de lo que están queriendo, de lo que están decidiendo, de lo que están proyectando. Segunda característica, la aproximación negativa a la realidad. Peter Pan, en la obra de Berry, su autor, tiene una actitud ante la vida expresada más bien en términos negativos. Porque todos conocen las películas de Peter Pan, pero no han leído el libro, o sea, la obra de teatro, que tiene dos versiones, porque la primera es una versión trágica, es una historia trágica. Es una historia trágica Peter Pan. Después tuvo que hacer, por el efecto que causó, tuvo que hacer una versión más digerible, y esa fue la que después, a su vez modificada, fue llevada a la fantasía y al cine y todo eso como algo divertido. Pero Peter Pan no es algo divertido. Peter Pan es una historia trágica de alguien que tiene miedo al mundo de la realidad, al mundo de los adultos, ¿no? Peter Pan en la obra, entonces, la obra de Berry, no quiere crecer, no quiere ir a la escuela, no quiere asumir responsabilidades. La actitud infantil es de rechazo de todo lo que implique un sacrificio. Escribía el jurista italiano Adolfo Beria di Argentine, ha fallecido hace un par de décadas. Decía: cada vez me golpea más la incapacidad de tantos jóvenes de aceptar las tensiones intermedias. Eso es muy interesante. ¿Y qué son las tensiones intermedias? Un matrimonio, está entonces describiendo cómo piensa un adulto joven, todavía entonces no demasiado entrado en años, de nuestro tiempo. Un matrimonio no puede ser difícil, o es maravilloso o hay que separarse. ¿Ven? Las tensiones intermedias es la realidad. Todo vive una relación intermedia, una tensión intermedia. Las cosas no son una cosa o la otra, ¿no? O son maravillosos o hay que separarse. Un trabajo no puede ser duro, o es placentero o hay que cambiarlo. Una amistad no puede tener momentos espinosos, o es total o se transforma en frialdad u odio. Las tensiones intermedias es justamente lo que el hombre, al llegar a la adultez y a la madurez, se da cuenta de que esa es la realidad. De que las cosas sí, cuando me conseguí un trabajo nuevo, qué espectacular, pero cuando yo empiezo a trabajar va a ser espectacular solo el primer día. El segundo ya no. El segundo va a tener sus momentos de gozo, pero también sus de sacrificio, superar mi aburrimiento, superar mi cansancio. Esas tensiones intermedias es la realidad. Se rechaza, hasta ahí entonces lo de este autor, continuamos, ¿no? Se rechaza entonces todo lo que sea cruz, pero como toda realidad tiene algo de cruz, se huye de la realidad. La permanente disconformidad no es con la mediocridad, sino con la dificultad, con el dolor, con el trabajo, con el sufrimiento. Esto es con la vida. Tercera característica, la fascinación por lo virtual, que es lo que me permite escaparme del mundo real en el que no quiero estar. Por eso toda la literatura de fantasciencia hoy en día. Me acuerdo cuando hace unos años atrás salió Harry Potter y las maestras, muchas maestras estaban fascinadas porque los niños que no leían nada se leían libros de 800 páginas. Pero ya los autores serios empezaron a decir, sí, perfecto, pero cuando lean las 800 páginas de ese libro, ¿qué es lo que va a leer? Otro libro de 800 páginas, siempre y cuando sea segunda parte de Harry Potter. Y así el tercero y así el cuarto, y cuando ya no haya más libros de esa saga, buscarán cosas que sean exactamente iguales, una fantasciencia que lo haga escapar de la realidad. Y ahí entrará en el esoterismo, si es que no era esoterismo todo lo anterior. Porque leen más, pero siempre y cuando sea de ese mundo fantástico, donde hay dragones, donde hay esto, donde hay magia, donde la cosa no es real. Donde no tengo que hacer mi cama todos los días. Porque Harry Potter nunca hace la cama, ¿ven? Nunca limpia el baño en su película, ¿no? Nunca plancha la ropa, nunca hace lo que hace una persona real. La técnica ligada a las computadoras, internet y la telefonía móvil ha originado un espacio donde la persona se ilusiona con una falsa comunicación, o sea, es el mundo virtual en el cual se escapa de la realidad, porque no hay verdadera relación con el otro a través de estos medios, sino una huida de la auténtica relación y de la intimidad. No digo cuando esto se utiliza como única posibilidad, evidentemente yo no tengo que comunicar con alguien,
con el cual no tengo ninguna posibilidad de contacto real, y esto es una ayuda, siempre lo fue, un teléfono fue así, y hoy en día también Internet nos ofrece todo eso. Pero el tema es cuando yo reemplazo, a través de esa forma de comunicarme entre comillas, todo tipo de relación, o la mayoría de mis relaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente el contacto a través de los medios, de este tipo de medios, ¿no?, es un contacto donde no hay verdadera relación ni intimidad. En el mundo virtual uno no se presenta como es, ni entra en comunión con una persona tal como ella es. Porque ambos, como ha explicado muy bien una autora, ¿no?, ambos se editan antes de ofrecerse al otro. Esto es lo que ha hecho ver muy bien Sherry Turkle en su obra Alone Together, no juntos pero solos, una obra realmente que se ha hecho ya muy conocida, lleva varios años, ¿no?, de editada. Esta psicóloga social, otrora promotora entusiasta de las comunicaciones digitales, después de pasado un tiempo, cuando ve los resultados que ha tenido esto en el mundo, reflexiona justamente de los peligros que ha ocasionado, y ella señala esto, ¿no?, que sobre todo eso, dice, nosotros nos editamos a nosotros mismos, nos corregimos, nos borramos. Fíjense ustedes en su WhatsApp, los que tienen WhatsApp, los que lo tienen que utilizar. ¿Cuántas veces nosotros leemos, nos llega algo y cuando lo vamos a mirar dice mensaje borrado? Mensaje borrado. Y aparece después el mensajecito. Ese mensajecito no es el primero que me mandó. El primero que me mandó, o la persona habló mal, o la persona estaba enojada, o la persona después se arrepintió y antes que yo lo leyera lo borró y me puso otro. Ese tercero no es verdadero. Los verdaderos son los otros dos anteriores. Esa es la persona como está, pero cuando dijo, uy, no, arreglemos la cosa, se editó. Es así, y con eso lo hacemos en todas las cosas. Según ella, según esta autora, esta psicóloga, no somos nosotros, sino la parte de nosotros que queremos compartir. La otra queda oculta y se queda sola. En el mundo virtual uno puede aparecer o desaparecer a gusto. Todo es un juego en el que no se necesitan decisiones o empeños definitivos. Si se pierde el gusto por un programa, se cierra y se abre otro. Se evita la dificultad que entraña el trato real, los obstáculos que imponen los propios límites. En Japón se ha acuñado un término, hikikomori, que significa literalmente apartarse, estar recluido, y es el nombre que se da a los jóvenes que, siendo incapaces de desconectarse de Internet, han hecho de su habitación su mundo. Es un problema de aislamiento social agudo que ha sido calificado por algunos de suicidio social. Esto es un fenómeno que crece cada vez más. Cuarta característica, la atracción por la muerte. No debería extrañarnos que una vida llevada con estas características implique un alto riesgo de negatividad, angustia, tristeza, depresión e ideas de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, que simplemente lo menciona a modo de ejemplo de alguien que dice algo sobre el tema, no por la autoridad que le damos, que sabemos que tiene poca, al menos a veces, el número de suicidios ha aumentado en la población mundial más del 60% en los últimos 50 años. Número de suicidios en los últimos 50 años ha aumentado un 60%, ¿no? Pero si nosotros solamente nos fijamos cuánto aumentó entre los adolescentes, el aumento es del 400% en los últimos 50 años. En Estados Unidos, dice un estudio del 2001, cada 90 minutos un adolescente se quita la vida. No sé cómo estarán los números hoy en día con esta pandemia que ha cambiado totalmente el mundo en que vivimos, generalmente para peor, ¿no? Y por último, la última característica es el triunfo del narcisismo, es decir, del buscar una imagen de sí que sea perfecta. No se tolera, por tanto, las derrotas, defectos, incapacidades. Cada vez aumenta más el número de personas que consideran que tienen problemas de autoafirmación. Eso se nos describe así, que son inseguras. O a los hijos. Ay, mi hijo tiene problemas de autoafirmación, de ansiedad. Todos son hiperansiosos, ¿no?
que necesitan quien los reafirme exteriormente de forma constante. Entonces, todos tienen su psicólogo, bueno, los más tradicionales tienen psicólogo, los más tienen personal coaching, ¿no? Así. Sin lugar a dudas hay problemas verdaderos detrás de muchos casos, pero también hay una enorme necesidad de parte de muchos de experimentar que la propia vida es un éxito, un logro, y sobre todo el hacer girar todo en torno de uno mismo, que es lo que pasa en estos casos. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos nosotros cuando nos hablan de madurez de la personalidad o de personas maduras, que es justamente lo que la sociedad, como hemos tratado de mostrar brevemente, trata de huir, ¿no? Aunque el tema nos rebasaría, al menos quiero sentar una definición para saber dónde debemos apuntar cuando nos amenaza la posibilidad de quedar a medio camino en el desarrollo de nuestra personalidad. En latín, maturus tiene una raíz que apunta a la idea de algo que está en su momento oportuno. Maduro es lo que ha alcanzado el desarrollo esperado. Por eso se dice de lo que está en sazón, de lo que se produce al tiempo debido. Es pues lo que ha logrado su punto perfecto. Aplicado al ser humano admite dos aplicaciones. Una, física o biológica, en referencia al pleno desarrollo de sus potencias físicas, ¿no? Y la madurez física. La madurez física designa un periodo del tiempo en la vida de una persona en la que su cuerpo ha alcanzado el ápice de su desarrollo y de sus capacidades vitales, de fuerza y su capacidad de engendrar vida. Antes de este periodo, la vida física se considera adolescente, es decir, que está en crecimiento, porque en latín adolesco significa crecer, no como piensan algunos significa faltar algo, ¿no? Adolesco significa crecer, entonces el adolescente que está en crecimiento. Después de esta etapa, el cuerpo entra en su etapa de debilitamiento, en camino hacia la vejez. Este proceso no cae bajo la voluntad de modo directo, pues nadie puede acelerar su crecimiento biológico, ni menos aún detenerlo en un punto determinado, ¿no? Y en segundo lugar, la madurez psicológica y la personal, que depende principalmente de esta, que es algo que se predica de toda la persona y no solo de su capacidad física. Incluso pueden separarse, porque tenemos personas físicamente maduras, pero psíquicamente o personalmente inmaduras, y personas físicamente inmaduras por su corta edad o por patologías físicas, que son maduras en su personalidad. En esta última nos interesamos nosotros, hablo de esta entonces, de la personal, porque se puede y se debe trabajar sobre ella, a diferencia de la otra, ¿no? A riesgo de no ser alcanzada en la vida. Si no se trabaja, la madurez no se alcanza, no viene sola. La otra sí. Si uno no tiene ninguna patología, si no tiene ningún problema de crecimiento, solo, pasado el tiempo, uno físicamente va a llegar a la madurez y después se va a echar a perder, como las frutas, ¿no? Pero la parte espiritual, psíquica, personal de la persona, si no se trabaja, no se logra. En este concepto de madurez, dice Polaino Lorente, resaltan principalmente los términos de dirección. O sea, con la idea de madurez, estamos hablando entonces de la personal, psicológica, espiritual. La idea que está detrás y que nos viene a todo el mundo cuando piensa en la madurez y entiende un poco de lo que está hablando, está la idea de dirección, finalidad, integración, capacidad de emitir conductas ajustadas a las circunstancias, continuidad en el sentido de la trayectoria biográfica y estabilidad personal. La madurez psicológica, sigue diciendo, no consiste únicamente en la mera capacidad de reaccionar biológica y emocionalmente, sino también y principalmente en la capacidad para someter todos nuestros impulsos, deseos y emociones a la ordenación de la razón, o si se prefiere, a la luz de nuestro entendimiento y a la decisión de nuestra voluntad, pues sin ellos no le sería al hombre posible gobernarse a sí mismo con buen juicio o prudencia, definición de madurez de la Real Academia Española. La madurez no consiste entonces en una cualidad aislada. Tiene muchos aspectos, cada uno de los cuales puede estar desarrollado de modo diverso. Podemos decir que está caracterizada por una sustancial armonía de todos sus elementos y por la integración. Aquí tenemos, por tanto, dos palabras claves:
armonía e integración. En un documento de la Congregación para la Educación Católica del año 1974 se define o se describe así a la madurez. La madurez es una realidad compleja y no es fácil circunscribirla completamente. Se ha convenido, sin embargo, en considerar maduro en general, y empieza a describir, al hombre, con otras palabras, al hombre que ha realizado su vocación de hombre. Con otras palabras, al hombre que ha conseguido la suficiente capacidad habitual para obrar libremente, que ha integrado sus bien desarrolladas capacidades humanas en hábitos virtuosos, que ha conseguido un fácil y habitual autocontrol emotivo, con la integración de las fuerzas emotivas que deben estar al servicio de una conducta racional, que prefiere vivir comunitariamente porque quiere hacer partícipes a los demás de su donación, que se compromete en un servicio profesional con estabilidad y serenidad, que demuestra saber comportarse según la autonomía de la conciencia personal, que posee la libertad de explorar, investigar y elaborar una experiencia, es decir, transformar los acontecimientos para que resulten fructíferos en el futuro, o sea, sacar la lección de lo que me pasa, ¿no? Al hombre que ha logrado llevar al debido nivel de desarrollo todas sus potencias y posibilidades específicamente humanas. Es una descripción muy acertada, muy semejante a la que dan los autores clásicos sobre el tema, por ejemplo, la del famoso psicólogo Allport, ¿no? No es el momento de analizarla en detalle, pero destaco 3 cualidades esenciales de la madurez humana o personal que me parece que están presentes en esta descripción, y que yo lo definiría con 3 palabras. Es poliédrica, integral y dinámica. Poliédrica significa que presenta muchas facetas o caras, eso es un poliedro, ¿no? Son las distintas dimensiones o componentes de la personalidad madura que ha ido describiendo ahí este párrafo que he leído. Estas se distinguen en primarias, que son las esenciales de la vida, que son las que menciona aquí, y otras derivadas, por ejemplo, la artística, la vocacional, la profesional, estarían ahí. Las primarias, que son aquellas a las que principalmente debemos prestar atención, las he desarrollado en ese escrito Maduración de la Personalidad, y simplemente las recuerdo, ¿no? Que son sustancialmente las que acabo de leer, digamos, con palabras un poquito más elaboradas ahí, pero que son la dimensión intelectiva, la autopercepción, la dimensión social, la vida afectiva y sexual, la dimensión volitiva, el sentido moral, la dimensión religiosa de las personas. Poliédrica. En segundo lugar, integral. Quiere decir que estos elementos están relacionados entre sí, que unos necesitan de los otros para su propio desarrollo y que crecen juntos o no crecen adecuadamente. No puede haber auténtico crecimiento, por ejemplo, intelectual si no hay crecimiento volitivo, ni auténtico crecimiento moral si no hay crecimiento afectivo. Obsérvese que no digo que no puede haber crecimiento intelectual sin crecimiento volitivo, sino auténtico o adecuado crecimiento, ¿no? Ciertamente hay personas que pueden alcanzar grandes desarrollos intelectuales y padecer cierto enanismo afectivo, pero no se trata de una auténtica plenitud intelectual, sino en todo caso de un hiperdesarrollo de algunos hábitos intelectuales, no de la inteligencia en su conjunto. De hecho, por ejemplo, si la persona es volitivamente enana, afectivamente desarrollada, por más que sea un gran científico, un gran matemático, lo que sea, esa persona no tiene uno de los hábitos principales de la inteligencia, del intelecto práctico y la prudencia que rige todo. Justamente no tiene esa virtud, lo veo porque no tiene dominio afectivo. Entonces significa que no puedo decir que es una persona con una inteligencia hiperdesarrollada, con un hábito hiperdesarrollado en su inteligencia, pero no con inteligencia hiperdesarrollada. La inteligencia no se perfecciona con un solo hábito, sino son muchos, y algunos son del intelecto especulativo y otros del práctico, y es una sola inteligencia, ¿no? Y en tercer lugar decíamos dinámico, poliédrico, integral, dinámico, ¿no? Indica finalmente que la madurez es algo que se va desarrollando desde un mínimo hasta algo que nunca acaba en esta vida. Porque la madurez biológica, hay un momento en la vida que comienza su declive, pero la madurez personal, espiritual, psicológica, nunca tiene declive. Lo que puede ser es que mi cerebro se atrofie con alguna patología y que yo no pueda desarrollar más esa inteligencia o manifestarla, pero no es que la he perdido,
No sé, nunca, es más, en el momento en que si yo me vuelvo loco, mi madurez espiritual queda fijada ahí como yo estaba, porque es la parte libre. Lo que va a pasar después ya no es objeto de mi libertad. Yo estoy dominado por una enfermedad. Punto. Es lo mismo que la persona que se muere sigue viviendo, digamos, porque su alma es inmortal. De la misma manera, si alguien muere en su desarrollo intelectual por un problema de orden físico, como puede ser un problema neurológico, ¿ven? Para Dios eso quedará fijado y después en la vida eterna esa persona ha llegado a donde tenía que llegar. Todas estas dimensiones no nos deben hacer perder de vista lo principal es la integración entre los diversos aspectos de la madurez. Las realidades naturales maduran como un todo, no en sus partes separadas. Ese documento que cité antes añade un poquito después esta frase magnífica. La madurez debe ser alcanzada en todos sus aspectos, comprendido naturalmente y sobre todo el afectivo. En todos sus aspectos. No quiero decir aquí que el peligro esté en que alguna de estas dimensiones madure de modo independiente de las otras, más bien quiero decir lo contrario. Si no se trabaja en buscar integrar estas diversas dimensiones, ninguna puede madurar. Ninguna puede madurar, ¿no? Sin duda podemos encontrar aspectos parciales de desarrollo de alguna de ellas, como los ejemplos que he presentado recién. Pensemos, por ejemplo, al conocimiento de la ley moral o al conocimiento de las verdades religiosas, o también a la energía de la voluntad o el sentido de la responsabilidad. Pero si no crecen todos los demás aspectos de la persona, ni siquiera se puede decir que una persona ha madurado uno de estos aspectos de modo independiente de los otros. Por ejemplo, si alguien pudiese convertirse en un experto en la doctrina ética, pero careciera de madurez afectiva, ¿puede decirse que entiende de modo experimental y connatural la ley que conoce en sentido puramente teórico? Y si no entiende la ley moral como algo perteneciente a su propia experiencia personal, porque él vive mal, ¿puede ser capaz de vivirla con gozo y con empatía? O más bien tenemos a una persona dominada por un espíritu rígido que aplica la ley de modo mecánico. Entonces podrá saber mucha ética, pero que tenga madurez en ese plano implica algo más, que se lo da otro aspecto, por ejemplo, el vivirla. Entonces sí, sabe muchísimo de ética, es inflexible en las cosas que manda, todo, pero es una persona con un drama. Vive rígidamente eso, esa persona es amargada, esa persona impone la autoridad destruyendo a la otra persona, ¿no? Su conocimiento de todos los cánones habidos y por haber, del derecho romano y del derecho canónico y de todo lo que se quiera, no sirve de nada. Para él, se lo podría consultar como una gran enciclopedia viviente, punto. Pero a esa persona le falta un aspecto fundamental, porque tiene que crecer, y se lo da otra de las dimensiones, ¿no? Y lo mismo se diga cuando se pretende corregir algunos problemas de inmadurez. Personalmente he tenido que trabajar con muchas personas con problemas afectivos, y una de las cosas que más he constatado es que muchas de las personas que piden ayuda solo quieren ayuda para solucionar algún aspecto de sus problemas, pero no están interesados en lograr una madurez orgánica y total. Integración, no quieren integración. Y esto termina siendo el principal obstáculo para corregir su problema. Porque las personas inmaduras suelen tener un doble problema. El primero es la dimensión más afectada, que es donde descubren su problema, como les sucede a los que no tienen dominio de su castidad, a causa de la pornografía, la infidelidad, otras cosas. Eso es lo que, y a veces vienen a consultar por eso, pero después de eso, en segundo lugar, tienen el otro problema, que es la falta de integración de las demás dimensiones de su personalidad, donde tienen problemas quizás muy serios, pero que no perciben tan claramente como el primero, y solo pretenden ayuda parcial para manejar ese problema de que vienen a presentarnos, pero no quieren solucionar los otros. Por eso, si después de algunos consejitos logran una mínima mejoría, ya se sienten totalmente curados y abandonan todo el resto del trabajo, que cuando se hace seriamente lleva años.
Este es el motivo por el que se dan las recaídas, que a veces son más graves, porque comportan además el desánimo y el gusto del fracaso. Por lo tanto, todo trabajo debe ser integral, en todos los aspectos. Este es también el problema por el que algunas terapias psicológicas no ayudan o tienen efectos adversos, porque se abocan solo a un aspecto del problema y dejan otros, a veces incluso por principio. Por ejemplo, no abordan el problema de la inmadurez moral o el de la inmadurez religiosa, a veces porque el mismo terapeuta carece de una adecuada visión al respecto. Pero si nos abocamos a un trabajo serio en todos los planos, buscando la razón por la cual Dios nos ha creado, cuál es nuestra misión en esta vida, aceptando jugarnos enteramente por un ideal, haciéndonos cargo de nuestros actos y decisiones, dóciles a la gracia de Dios, poniéndonos al hombro las personas que Dios nos ha encomendado, lograremos la madurez querida por Dios. Me gusta mucho una frase de Marcelo Morcela, que en su sencillez juzgó luminosa y que viene como anillo al dedo aquí. Es aquella que dice en una de sus cartas, dice así: tenemos que construirnos y construir al mundo de acuerdo a los principios católicos. Está en una carta que él escribe desde el Liceo Naval en Río Santiago. Notemos los dos objetos de este imperativo, tenemos que, ¿no? ¿Cuáles son? El mundo y nosotros mismos. Prestemos atención al orden. Primero, construirse a sí mismo, luego al mundo. Construirnos a nosotros mismos. Y esto antes de pensar en construir cualquier cosa fuera de nosotros. Esta es la expresión de alguien que sabe por dónde se empiezan las cosas y cómo se hace para terminarlas bien. Marcelo quería cambiar el mundo según los principios católicos. Construir el mundo, lo llama él, que quiere decir conquistarlo para Jesucristo, es eso. Pero sabía que primero debía revolucionar y cambiar su propio yo. Y sabía cómo hacerlo, pues explica a continuación. Es difícil, le dice al amigo al que le escribe esto. Es difícil, pero todo es posible para el que cree, como dijera nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es hacerse fuerte en la fe de a poco e intentar perseverar. Aquí sus palabras. Es pues entonces una cuestión de fe, pero también de esfuerzo, de lucha, de paciencia, de intentos, de levantarse si se cae, de tratar de perseverar cada día hasta el final. Lo interesante es que estas palabras fueron escritas el 30 de agosto de 1980, es decir, su autor tenía nada más que 17 años. Faltaba todavía un par de meses para que pudiera cumplir los 18, ¿no? Así se entiende por qué cuando la muerte lo encontró poquísimos años más tarde, como dijo Peman, le quedó poco que hacer, ¿no? Peter Pan, cuya obra de teatro los niños y jóvenes de hoy conocen solo, como ya dije antes, la versión infantil que hizo Disney, entre otros, ignoran que se trata de una amarga tragedia de un muchacho egocéntrico, caprichoso y cruel, que odia el mundo de los adultos y no se atreve a amar porque no se quiere dar a nadie por completo. Ese es el drama de Peter Pan. Él no quiere amar porque amar implica darse. Y darse es sacrificarse, y él no quiere hacer eso, y por eso es que no quiere crecer, no quiere crecer, no quiere obligarse a tener que respetar reglas y límites. Peter Pan, por eso, es un hombre frustrado, porque todos los inmaduros, y en particular los que se quedan ahí porque no se animan a madurar, son frustrados. De los hombres maduros, en cambio, se puede decir lo que Castellani dice de Kierkegaard en ese final que él le añade a su poema Jauja, y se ve por la pinta del fraseo bacchiano que él llegó. Nada más. Hemos tratado de ver la conferencia.